Ellos pensaron que despedirme sería el final de la historia. Se equivocaron. Mi nombre es Walter Jiménez. Y lo que pasó en esa sala de juntas, hace 3 días lo cambió todo. Pero para entender cómo un veterano de 54 años fue humillado públicamente, y luego le dio la vuelta a la tortilla a una CEO de 37 años, necesitas saber sobre el bolígrafo de plata en mi bolsillo, y la llamada telefónica que ocurrió 72 horas antes. Permítanme empezar en el momento en que todo se torció. Las rosas amarillas reposaban firmes en mi mano mientras esperaba fuera de la sala de conferencias. Un simple gesto, me dije a mí mismo. Un ramo para dar la bienvenida a Victoria del Monte, nuestra nueva directora ejecutiva. 25 años en Iberia Carga S. Me habían enseñado que el respeto importaba más que los títulos. Quería que su primera mañana se sintiera como si se uniera a una familia. No solo a una fría máquina corporativa, pero en el momento en que entré, el aire cambió. Victoria no sonrió. No miró las flores. En cambio, se ajustó las gafas y dijo con una frialdad clara que atravesó la sala: Walter Jiménez, tu tiempo aquí ha terminado. Las palabras no se registraron al principio. Alrededor de la mesa, 2 directores recién ascendidos estaban rígidos, con sus bolígrafos listos como si esperaran que yo discutiera. Miré a Victoria, esperando alguna señal de que esto fuera una broma de mal gusto. No lo fue. Deslizó una gruesa carpeta negra sobre la pulida mesa de caoba. Sus ojos planos. Ya despidiéndome. Mi cerebro se negó a procesar la información. 25 años de llamadas a medianoche. Coordinando. Rescates durante ventiscas y auditorías de cumplimiento superadas. Todo se derrumbó en un solo momento cruel. Sin reconocimiento, sin gracias. Solo un corte quirúrgico. La humillación se profundizó cuando se inclinó hacia adelante, su voz resonando para que toda la sala pudiera escuchar. Esto, declaró, golpeando la carpeta con un dedo cuidado, es el comienzo de una reforma cultural. Iberia Carga debe desprenderse de sus costos generales obsoletos para sobrevivir, y la partida de Walter será nuestra señal de cambio. Susurros recorrieron el silencio. Sentí cada ojo sobre mí. No con respeto, sino con lástima. Mi regalo de rosas amarillas yacía en la mesa auxiliar, de repente luciendo ridículo. Dejé la carpeta por un segundo, mis dedos rozando el bolígrafo de plata grabado que siempre llevaba en el bolsillo. Era el bolígrafo que me había dado Jorge Domínguez, el fundador. Años atrás, lo apreté con fuerza, anclándome contra la ola de humillación. Pero esto es lo que Victoria no sabía. Esto es lo que nadie en esa sala sabía. 2 días antes, había firmado papeles que me convertían en el propietario mayoritario de la empresa que ella creía controlar. Victoria se enderezó, satisfecha, creyendo que había organizado un espectáculo. No tenía idea de que esta escena no sería recordada como su triunfo. Sería recordada como su caída. Me quedé allí en la sala tranquila, mirando los rostros de personas con las que había trabajado durante décadas. Miraban hacia abajo, evitando mis ojos. Era un ritual corporativo familiar. Cuando cae el hacha, todos se apresuran para asegurarse de no ser los siguientes en la fila. Victoria hizo un gesto hacia la puerta, su expresión transmitiendo que mi presencia ya era un inconveniente. Recogí la carpeta. El cartón se sentía pesado, como una lápida para una carrera, que había construido desde cero. No di una palabra. No supliqué. Y no levanté la voz. Simplemente me di la vuelta y salí de la sala. El aroma de las rosas amarillas persistiendo detrás de mí. El camino de regreso a mi oficina fue el más largo de mi vida. El pasillo parecía más largo, las luces fluorescentes más brillantes, y el silencio de mis compañeros de trabajo más fuerte que cualquier grito. Ya lo sabían. La noticia viaja rápido en un edificio hecho de cristal y susurros. Cuando llegué a mi oficina, cerré la puerta y me senté. Mis manos temblaban, no por miedo, sino por la contención cruda de la ira. Miré el bolígrafo de plata en mi escritorio. El grabado estaba ligeramente gastado. Pero el nombre Jorge Domínguez aún era claro. Jorge había construido esta empresa sobre los hombros de conductores, despachadores y mecánicos.
Creía en la gente que hacía el trabajo. Victoria del Monte creía en hojas de cálculo, informes de consultoría y medidas de reducción de costos que quedaban bien en las presentaciones, pero que destripaban las operaciones reales. Había pasado 6 meses en una costosa firma de consultoría, antes de que la Junta la trajera para modernizar la empresa. Para ella, yo era solo una partida bajo gestión logística que necesitaba ser eliminada. Ella no sabía que el departamento de logística era lo único que mantenía a la empresa de colapsar bajo el peso de sus propias deudas. Abrí la carpeta negra. El paquete de indemnización era insultante. Unos pocos meses de sueldo, a cambio de renunciar a mis derechos. Aceptar no demandar y entregar toda la propiedad intelectual. Solté una risa seca. Realmente pensaron que estaba indefenso. Pensaron que un gerente de 54 años simplemente tomaría el cheque, empacaría sus cajas y se retiraría. No se dieron cuenta de que la red logística en la que confiaban se construyó sobre sistemas que yo creé. Sistemas que estaban protegidos por patentes que ellos no poseían. Mientras miraba los papeles, mi teléfono zumbó. Era un mensaje de texto de Jorge. Era corto y al grano. Lo hizo, escribí una sola palabra. Sí. La respuesta de Jorge llegó un segundo después. Excelente. La trampa está tendida. Nos vemos el viernes. Me recosté en mi silla. La ira transformándose lentamente en un enfoque frío y agudo. El juego había comenzado. Y Victoria del Monte acababa de hacer su primer movimiento sin mirar el tablero a medida que avanzaba la mañana. Me senté en mi oficina y observé cómo las operaciones diarias continuaban fuera de mi ventana. El equipo de despacho estaba ocupado en sus teléfonos, gestionando entregas, ajenos a la tormenta corporativa que se gestaba sobre ellos. El tablero de logística en la pared mostraba 45 camiones actualmente en sus rutas, moviendo carga a través de 12 provincias. Cada una de esas rutas fue calculada utilizando software que desarrollé durante 5 años. Pensé en cómo Victoria me había llamado costos generales obsoletos. Era una palabra de moda corporativa clásica, utilizada para justificar el recorte de trabajadores experimentados para contratar personal más joven y barato que no entendía el negocio. Miré la pantalla de mi computadora, dándome cuenta de que esta era mi última semana oficial. Decidí que haría mi trabajo hasta el último segundo. Inicié sesión en el sistema y comencé a verificar las rutas activas, asegurando que nuestros conductores tuvieran el apoyo que necesitaban para el día. No permitiría que mi situación personal afectara la seguridad de nuestros conductores en la carretera. Esa era la diferencia entre Victoria y yo. Ella veía números. Yo veía personas. Para entender cómo terminé en esa silla con una carpeta de papeles de despido, hay que retroceder 72 horas. Era un lluvioso domingo por la tarde. Y yo estaba tratando de relajarme en mi sala de estar, viendo la lluvia golpear el cristal de la ventana. Mi mente estaba consumida por los rumores que habían estado circulando por la oficina durante semanas. La Junta iba a traer una nueva directora ejecutiva, Victoria del Monte. Y la red de rumores decía que planeaba desmantelar la división de logística. El teléfono sonó, rompiendo el silencio. El identificador de llamadas mostraba Jorge Domínguez. Jorge tenía 78 años ahora. Y aunque se había retirado de la gestión activa hacía 5 años, seguía siendo el mayor accionista individual de Iberia Carga S. Hey. Cuando Jorge llamaba, no lo dejabas ir al buzón de voz. Vaita, dijo Jorge, su voz llevando la autoridad ronca de un hombre que había pasado 40 años, dirigiendo una empresa de transporte por carretera. Necesito que vengas a casa. Tenemos un problema. Y tenemos que resolverlo antes del lunes por la mañana. 30 minutos después. Estaba sentado en el estudio de Jorge. La habitación olía a papel viejo, cuero y tabaco de pipa. Un fuego crepitaba en la chimenea, proyectando largas sombras sobre las oscuras estanterías de roble. Jorge estaba sentado detrás de su escritorio, mirando una pila de documentos. No parecía un ejecutivo retirado. Parecía un general preparándose para un asedio. Me empujó los documentos. Tomé asiento y comencé a leer. Eran memorandos confidenciales en la Junta y propuestas financieras que le habían sido filtradas por un contacto en la Junta. La Junta planea vender la flota de logística, explicó Jorge, inclinándose hacia adelante.
Quieren escindir toda la red de transporte a una empresa ficticia llamada Logística del Espino, que es propiedad de Ricardo del Espino. Ricardo es un aliado cercano de Victoria del Monte, y ella es quien está impulsando este acuerdo. Quieren subcontratar todos nuestros envíos a la empresa, Ricardo. Despedirán a 300 conductores y despachadores. Desmantelarán nuestros centros y alquilarán los camiones con un recargo. Es un clásico esquema de despojo de activos. Ganarán millones en dividendos a corto plazo. Y dentro de 3 años, Iberiacarga estará en bancarrota porque no controlaremos nuestra propia cadena de suministro. Leí los números. Las tarifas de arrendamiento eran astronómicas. Era un robo corporativo disfrazado de plan de reestructuración. ¿Cómo van a aprobar esto?, pregunté, mi sangre helándose al pensar en los conductores que conocía desde hacía 20 años. Hombres con hipotecas y hijos en la universidad. Victoria tiene los votos, dijo Jorge. Ha convencido a los inversores institucionales de que esta es la única forma de impulsar el precio de las acciones. He intentado luchar contra ellos. Pero mi participación del 42% no es suficiente para bloquear un voto mayoritario. Van a aprobar la venta en la reunión de la Junta el viernes. Y antes de que lo hagan, Victoria te va a despedir. Sabe que eres el único en la dirección que puede exponer los números. Te quiere fuera del edificio antes de la votación. Miré los papeles. Luego a Jorge. No podemos permitir que esto suceda. Esta empresa es tu legado, y es el sustento de cientos de familias. Jorge sonrió. Una expresión lenta y sombría que yo había visto durante las disputas laborales de 2012. No tengo intención de permitir que suceda. Walter. Por eso te llamé aquí. Estoy vendiendo mis acciones. Todas. El 42%. A ti. Lo miré. Atónito. Jorge. No puedo permitirme comprar el 42% de Iberiacarga. Incluso con mis ahorros y opciones sobre acciones. Esos son millones de euros. Jorge agitó su mano con desdén. No pido dinero por adelantado. Walter. Vamos a estructurar esto como una transferencia financiada por el vendedor. Me pagarás en 10 años con los dividendos. No me importa el dinero. Me importa esta empresa. Ya posees el 9% de las acciones a través de las opciones sobre acciones que acumulaste durante los últimos 25 años. Si compras mi 42%, tendrás el 51%. Serás el propietario mayoritario. Sacó un documento del cajón, junto con un bolígrafo de plata. Este fue el bolígrafo que usé para firmar los papeles de constitución, dijo Jorge, colocándolo en mi mano. Ha estado en mi cajón durante años. Pertenece al dueño de esta empresa. Firma los papeles de transferencia. Walter. Los presentaremos a nuestro agente de transferencia a primera hora del lunes por la mañana. Pero lo mantendremos en secreto. Deja que Victoria siga adelante con su plan. Deja que te despida. Quiero ver hasta dónde llegará. Quiero que se presente ante la Junta el viernes y les diga que tiene todo bajo control. Y luego, les mostraremos quién es el verdadero dueño de Iberiacarga. Tomé el bolígrafo de plata. Su peso frío tranquilizador en mi palma. Y firmé mi nombre. Con ese trazo, el poder cambió. Aunque el mundo aún no lo sabía. Jorge sirvió 2 vasos de whisky y me entregó uno. Nos sentamos en silencio durante unos minutos. Observando las llamas en la chimenea, pensé en cómo habíamos comenzado esta empresa con solo 5 camiones y una pequeña oficina alquilada cerca de los muelles. Habíamos trabajado 16 horas al día, durmiendo en el suelo de la oficina. Para asegurarnos de que cada entrega llegara a tiempo, Jorge siempre había tratado a sus empleados como familia. Cuando uno de nuestros conductores enfermó, Jorge pagó su salario de su propio bolsillo hasta que el hombre pudo volver a trabajar. Victoria del Monte no entendía ese tipo de negocio. Para ella, los empleados eran solo pasivos. Y la lealtad era un concepto anticuado que no tenía cabida en un balance. Miré el bolígrafo de plata, en mi mano. Sintiendo la pesada responsabilidad que conllevaba, ya no era solo un empleado defendiendo mi trabajo. Era el guardián del alma de la empresa. Hablamos durante otra hora, planeando nuestros movimientos para la próxima semana, asegurando que cada documento estuviera firmado,
y cada precaución legal se cumpliera antes del enfrentamiento del viernes. La mañana del martes fue tranquila. Llegué a la oficina de Iberia Carga a las 7 de la mañana. Llevando una caja de cartón vacía, el edificio estaba mayormente vacío. Los pasillos de cristal silenciosos bajo las tenues luces matutinas. Comencé el proceso de vaciar 25 años de mi vida. Fue una experiencia extraña. Empacar un cuarto de siglo en unas pocas cajas pequeñas. Empecé con las fotos. Había una de Jorge y yo de pie frente a nuestro primer almacén en 2002. Ambos cubiertos de grasa después de ayudar a un conductor a arreglar una transmisión. Había otra del equipo de logística después de que logramos entregar 50 envíos de suministros de emergencia durante las ventiscas de 2014. Estas no eran solo recuerdos. Eran la evidencia física de la vida que había construido aquí. Mientras empacaba, mi mente se desvió hacia los sacrificios que había hecho. En 2017, mi padre estaba en sus últimos días en un hospital de Sevilla. Al mismo tiempo, el huracán Damián estaba azotando la costa mediterránea, amenazando con destruir toda nuestra red logística del sur. 40 de nuestros camiones estaban atrapados en la zona de la tormenta, transportando suministros médicos y alimentos críticos. Pasé 72 horas seguidas en el centro de operaciones, durmiendo en una cuna, coordinando con la Guardia Civil y la gestión de emergencias para redirigir la flota y poner a los conductores a salvo. No perdimos un solo conductor. Y entregamos los suministros. Pero mientras miraba las pantallas de seguimiento, mi teléfono sonó. Mi hermana me dijo que nuestro padre había fallecido. Nunca pude despedirme. Llevé ese sacrificio en silencio durante años. La compañía no me debía nada por ello. Pero era parte de la fundación de Iberia Carga. Para Victoria del Monte. Ese sacrificio no existía. En sus hojas de cálculo, yo era solo un recurso caro, que podía ser reemplazado por un contrato de subcontratación más barato. Mientras sellaba la primera caja, la puerta se abrió. Era Carlos Jiménez, mi primo y uno de nuestros supervisores de despacho senior. Carlos parecía furioso, con los puños apretados a los lados. «Walter, esto es una porquería», dijo Carlos. «Todos en el almacén están hablando de ello. No pueden simplemente echarte después de todo lo que has hecho. Los conductores están hablando de organizar una huelga por enfermedad el viernes para protestar». Negué con la cabeza y le dije a Carlos que se calmara. «No hagas eso, Carlos», dije, manteniendo mi voz baja. «Los conductores necesitan sus trabajos. Diles que sigan en la carretera. Vamos a manejar esto de la manera correcta». Carlos me miró, confundido por mi falta de enojo. «¿Cómo puedes estar tan tranquilo con esto? Están destruyendo todo lo que construimos». Simplemente sonreí y le dije que confiara en mí. «Hay un plan, Carlos. Solo mantén los camiones en movimiento y asegúrate de que los registros sean precisos». Él asintió lentamente, todavía insatisfecho, pero respetaba mi palabra. Después de que se fue, me senté de nuevo. Mi teléfono zumbó. Era un correo electrónico de Oliver, un joven analista que había contratado y asesorado hacía 3 años. Oliver trabajaba ahora en la suite ejecutiva, ayudando al director financiero. El correo electrónico no contenía texto, solo un archivo de audio adjunto. Conecté mis auriculares y le di a reproducir. La grabación era de la reunión del comité ejecutivo que había tenido lugar el lunes por la tarde, solo horas después de que me despidieran. La voz de Victoria era clara, con ese tono agudo y condescendiente que usaba cuando quería dominar una habitación. «Hemos eliminado oficialmente a la vieja guardia», decía Victoria. «Walter Jiménez era un lastre que pesaba sobre nuestros márgenes operativos. Era demasiado sentimental con los conductores y demasiado rígido en sus métodos. Al eliminarlo, hemos demostrado a los inversores que nos tomamos en serio la reducción de los gastos generales. Procederemos con el contrato con Logística del Espino el viernes, y la Junta lo aprobará». Escuché la grabación 2 veces. No solo me despidió. Estaba usando mi partida como un trofeo para mostrar su crueldad corporativa. Se jactaba de cortar la garganta de la división de logística para complacer a inversores que no sabían la diferencia entre un furgón y una plataforma.
Mi agarre se apretó en el bolígrafo de plata en mi bolsillo. La ira estaba ahí. Pero ahora era fría y controlada. Victoria pensó que estaba jugando al ajedrez. Pero solo había mirado las piezas que quería mover. No se dio cuenta de que el tablero en el que estaba parada ya estaba inclinado. Guardé el archivo de audio en un disco externo. Lo etiqueté y lo puse en mi maletín. Era hora de preparar los archivos legales para el viernes. Pasé el miércoles empacando los elementos restantes de mi oficina y despidiéndome del personal. Muchos de los empleados más antiguos pasaron a estrecharme la mano. Algunos con lágrimas en los ojos. Habían visto lo que les había pasado a otros veteranos que habían sido expulsados cuando la nueva dirección tomó el control. Sabían que mi partida era el final de una era. Sentí una profunda tristeza. No por mí, sino por la empresa. Habíamos construido algo especial. Un lugar donde la gente realmente se preocupaba por los demás. Ahora, se estaba convirtiendo en un cadáver para que los depredadores corporativos se alimentaran. Cargué mis cajas en mi coche y me fui. Mirando el edificio de cristal por última vez. Volvería en 2 días. Pero no como el hombre al que habían despedido. Volvería como el propietario. Pasé la noche del miércoles revisando los informes de logística, encontrando varias discrepancias en las proyecciones financieras que Victoria había presentado a la Junta. Había subestimado deliberadamente el costo de la subcontratación para que el contrato con Logística del Espino pareciera más atractivo. Estaba dispuesta a mentir a la Junta para salirse con la suya. Y yo me aseguraría de que vieran la verdad. El jueves, las piezas del rompecabezas se estaban uniendo. Pasé la mañana en la oficina de mi abogado, Ricardo Vela. Ricardo era un astuto abogado corporativo que había trabajado con Jorge Domínguez durante décadas. Estaba revisando los acuerdos de licencia de Iberia Ruta, el sistema de software propietario que gestionaba toda nuestra red de rutas y despachos. La gente en la industria lo llamaba el arma secreta de Iberia Carga. Era un paquete de software que utilizaba datos GPS en tiempo real, flujos de tráfico e informes meteorológicos para calcular las rutas más eficientes para nuestros camiones, ahorrando a la empresa más de 3 millones de euros en costos de combustible cada año. Lo que Victoria del Monte no se dio cuenta fue que la patente de Iberia Ruta no pertenecía a Iberia Carga. Me pertenecía a mí. Desarrollé el sistema en 2015. Utilizando mi propio tiempo y recursos. Cuando lo implementamos, firmé acuerdo de licencia con la empresa. Ricardo sacó el documento de su carpeta y señaló un párrafo específico. Aquí está. Walter, dijo Ricardo. Cláusula 9. La licencia otorgada a Iberia Carga S. Para usar el software Iberia Ruta es exclusiva y libre de regalías. Sujeta a la condición de que usted siga siendo un empleado activo de la corporación. En caso de su despido involuntario sin causa justificada, la licencia termina automática e inmediatamente. Cualquier uso continuado del software después de la terminación constituirá una infracción deliberada de patente. Sonreí. La prisa de Victoria por deshacerse de mí la había cegado a la realidad legal del software que usaban cada hora. Bajo la Ley Federal de Patentes, específicamente el 35U. Sí. 271. Usar software patentado sin licencia es una violación grave. Si continuaban operando los camiones usando Iberia Ruta después de mi despido, serían responsables de daños legales. Y debido a que fue deliberado, podríamos buscar el triple de daños. Ricardo ya había redactado la carta de cese y desistimiento. Vamos a enviar esto a su departamento legal y a cada miembro de la Junta el viernes por la mañana, justo antes de que comience la reunión, dijo Ricardo. En el momento en que se den cuenta de que no pueden usar el software, toda su flota estará ciega. Tendrán que volver al enrutamiento manual, lo que retrasará las entregas y les costará millones. No pueden sobrevivir 3 días sin Iberia Ruta. También verificamos la transferencia de acciones. El agente de transferencia había procesado los documentos y la presentación ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores CNMV se había actualizado oficialmente. A partir de las 9 de la mañana del martes, estaba registrado como el titular del 51% de las acciones con derecho a voto de Iberia Carga S. Las notificaciones oficiales estaban programadas para enviarse a los dispositivos de
Los directores el viernes por la mañana. La trampa estaba completamente tendida. Los cables legales y financieros conectados a un único detonador. El jueves por la tarde, fui a nuestro principal centro logístico en Huelva. Me paré en la pasarela, observando a los conductores de montacargas cargar los remolques bajo las brillantes luces del almacén. El aire olía a escape de diésel y cartón. Los sonidos familiares de los frenos de aire y los zumbidos de los motores llenaban el espacio. Estos hombres y mujeres no sabían que sus trabajos estaban en juego. No sabían que un grupo de directores en una sala de juntas de Caoba estaba planeando vender su sustento a Ricardo del Espino. Vi a Carlos Jiménez caminando por el piso, portapapeles en mano, revisando el manifiesto. Me vio y se acercó. Walter. Los conductores todavía están enojados, dijo, pero están manteniendo los camiones en movimiento. Bien. Diles que sigan haciendo su trabajo. El viernes va a ser un día muy interesante para Iberia Carga. Me miró, viendo la tranquila confianza en mi rostro. Espero que sepas lo que estás haciendo. Walter. Le di una palmada en el hombro. Confía en mí. Carlos. Para mañana por la tarde, las cosas van a verse muy diferentes por aquí. Dejé el centro y me dirigí a casa. Listo para la mañana. Pasé la noche del jueves preparando mi presentación. No necesitaba una elegante presentación de diapositivas o informes de consultoría. Tenía los datos en bruto, los documentos legales y la verdad. Conocía a los miembros de la Junta personalmente. Sabía que, si bien algunos de ellos eran codiciosos, otros realmente se preocupaban por la supervivencia de la empresa. Habían sido influenciados por las pulidas presentaciones y las falsas promesas de victoria. Una vez que vieran los números reales y el riesgo legal al que estaba exponiendo a la empresa, su lealtad cambiaría. Miré el bolígrafo de plata en mi escritorio, sintiendo una extraña sensación de calma. La batalla ya estaba ganada. Victoria simplemente no lo sabía todavía. Me acosté temprano, durmiendo mejor de lo que había dormido en meses. El peso de los últimos 25 años se sentía más ligero, reemplazado por la anticipación de la mañana. La suite ejecutiva de conferencias el viernes por la mañana estaba llena de la tranquila tensión que siempre precede a una gran batalla corporativa. La junta directiva se había reunido alrededor de la larga mesa de cristal. Sus rostros serios, mientras revisaban las propuestas para el contrato con Logística del Espino. Victoria del Monte estaba a la cabeza de la mesa, luciendo elegante y segura con su traje de diseñador. Estaba presentando la presentación de diapositivas que detallaba los beneficios financieros del acuerdo de subcontratación. En el extremo opuesto de la mesa, una silla de cuero permanecía vacía, con un simple cartel blanco delante que decía accionista mayoritario. La vista de la silla vacía había causado revuelo entre los directores. Algunos susurraban, preguntándose quién había adquirido las acciones de Jorge. Victoria notó los susurros y decidió abordarlos. Como pueden ver, tenemos un asiento reservado para nuestro nuevo accionista mayoritario, dijo Victoria, su voz suave y confiada. Aunque no están presentes hoy, he estado en comunicación con sus representantes. Están totalmente alineados con nuestra estrategia de modernización y han dado su respaldo silencioso al contrato con Logística del Espino. Procederemos con la votación para aprobar la venta de la flota de logística. Estaba mintiendo. Por supuesto, no tenía idea de quién era el accionista, pero necesitaba proyectar control para que la Junta votara. Contaba con su cumplimiento, pero antes de que pudiera convocar la votación, las puertas de la sala de juntas se abrieron de golpe. Entré en la sala, vistiendo mi viejo traje gris. No me apresuré. Caminé con el paso firme de un hombre que sabía exactamente a dónde iba. En mi mano sostenía el bolígrafo de plata que Jorge me había dado. Los directores me miraron conmocionados. El rostro de Victoria se endureció. Su expresión pasó de la confianza a la irritación. Walter, dijo. Su voz aguda. ¿Qué haces aquí? Fuiste despedido el lunes. No tienes derecho a estar en esta sala. Seguridad. Por favor. Retire al señor Jiménez. No la miré. Fui directamente al final de la mesa. Saqué la silla marcada como accionista mayoritario y me senté,
Coloqué el bolígrafo de plata sobre la mesa de cristal. Estoy aquí porque este es mi asiento. Die. Mi voz tranquila y uniforme. Victoria se rió. Un sonido nervioso y estridente. Esto es ridículo. Esa asila. Es para el accionista mayoritario. La miré. Mis ojos fijos. Lo sé. Soy dueño del 51% de Iberia Carga S. AZ. Mientras hablaba, las tabletas y los teléfonos de cada director en la sala vibraron con notificaciones. Los registros de la CNMV acababan de actualizarse en sus pantallas. Vi cómo el color abandonaba el rostro de Victoria mientras miraba su teléfono. La notificación era clara. Walter Jiménez poseía el 51% de las acciones con derecho a voto. Al mismo tiempo, su bandeja de entrada de correo electrónico recibió la carta de cese y desistimiento de Ricardo Vela, advirtiéndoles de una infracción deliberada de patente bajo el 35U. C. 270. Y un por el uso no autorizado de Iberia Ruta. La sala estalló en susurros. Uno de los directores senior, mirando su tableta, miró a Victoria. Victoria, ¿qué es esto?, preguntó. Aquí dice que la licencia de nuestro software de enrutamiento se rescindió cuando despediste a Walter. Es cierto, Victoria tartamudeó, su confianza evaporándose. Eso es un detalle legal menor. Podemos renegociar la licencia. Podemos. La interrumpí. No puedes renegociar. Victoria, la licencia está terminada. Si un solo camión sale de nuestros centros usando Iberia Ruta hoy, esta empresa estará en violación deliberada de la Ley Federal de Patentes. Y demandaremos por el triple de daños. El contrato con Logística del Espino está muerto, y también lo está tu mandato como directora ejecutiva. Victoria miró alrededor de la sala. Desesperada por apoyo, miró a Ricardo del Espino, que estaba sentado en la esquina. Pero él desvió la mirada, dándose cuenta de que el trato estaba arruinado. Miró a los directores, pero todos me estaban mirando a mí. El equilibrio de poder había cambiado por completo. Extendí la mano hacia el bolígrafo de plata. Lo recogí y miré a la junta. No acepto la decisión de terminar mi empleo. Die. Y como accionista mayoritario, propongo una resolución para destituir a Victoria del Monte de su puesto como CEO. Con efecto inmediato. El director senior que la había cuestionado antes levantó la mano. Secundo la moción. Dijo. La votación fue rápida. Victoria del Monte fue destituida, sin que un solo director votara para salvarla. Se quedó, allí, pálida y temblorosa, con los ojos llenos de derrota. La miré desde mi asiento. Empaca tus cosas y sal del edificio. Victoria. Die. Tu plan de modernización ha terminado. Vamos a dirigir esta empresa de la manera en que Jorge Domínguez la construyó. Con respeto por las personas que hacen el trabajo. No dijo una palabra. Recogió sus papeles. Se dio la vuelta y salió de la sala de juntas. Las puertas se cerraron detrás de ella. La sala estuvo en silencio por un momento. Y luego el director senior comenzó a aplaudir. Pronto. Los otros directores se unieron. Sus aplausos resonando en las paredes de cristal. Me recosté en mi silla. El bolígrafo de plata seguro en mi bolsillo. La justicia había sido servida. En silencio y por completo. Estaba listo para volver al trabajo. Después de la reunión, los miembros de la Junta se quedaron para discutir el plan de transición. Acordamos restablecer todos los beneficios para empleados que Victoria había planeado recortar, y cancelamos oficialmente la propuesta de Logística del Espino. Llamé a Carlos Jiménez, y le dije que reuniera al equipo en el centro de Huelva. Conduje hasta allí por la tarde. Entrando en el almacén donde esperaban los conductores, cuando me vieron, se produjo un fuerte aplauso. Les dije que la flota no se vendería, que sus trabajos estaban seguros, y que haríamos crecer la empresa juntos. Carlos me estrechó la mano. Sus ojos brillantes de alivio. Gracias. Walter, dijo. Nos salvaste. Miré los camiones alineados en los muelles de carga, listos para salir a la carretera. Sentí una profunda sensación de logro. Habíamos salvado la empresa.
no recortando costos o despidiendo trabajadores, sino defendiendo los valores que nos hacían fuertes. El bolígrafo de plata en mi bolsillo no era solo un símbolo de propiedad. Era una promesa a las personas que mantenían a Iberia Carga en movimiento, y esa era una promesa que tenía la intención de cumplir. Aquí tienes una imagen que representa la sede de Iberia Carga, una empresa de logística en España,